interrumpió la situación particular que acontece con el punzonado en columnas de borde o en columnas de esquina. Y entonces sabríamos que este borde libre, en el caso en que la columna se ubica exactamente en el borde del entrepiso, o en la esquina del entrepiso, son las que tienen perímetro crítico de menor extensión, perímetro y superficie de punzonado crítico de menor extensión. Entonces eso puede hacer que se conviertan en columnas de dimensionamiento crítico, y estamos hablando del dimensionamiento del espesor de la losa, ¿sí? Esto puede condicionar el punzonado, el espesor de la losa, o tomar la decisión de disponer un refuerzo con un ábaco, por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo todas las posibilidades que tiene el proyectista para enfrentar el problema de los espesores. Ya sabemos que hay un espesor que va a salir por el diseño de aflexión. Entonces ahora vamos a considerar seguramente los espesores determinados o condicionados por sobrellevar los efectos de punzonado. Una manera de convertir una columna de borde en una columna interior suele ser extender el entrepiso de una manera volada, ligeramente volada. Estoy hablando de 40, 50 centímetros a lo sumo, y bueno, es un concepto de arquitectura, es un tema que se debe discutir con el proyecto de arquitectura, pero es una manera disponible como para generar que haya 4 laterales de cómputo del perímetro crítico. Y lo mismo, y con más razón, se presenta en las columnas de borde, de rincón. El problema ciertamente es que acá queda un espacio libre y prácticamente inutilizable, que no necesariamente el proyecto de arquitectura esté disponible a admitir. Pero de todas maneras lo comentamos como una acción que en algunos casos se asume. Bueno, entonces pasamos a ver en el diseño a corte. Nosotros sabemos que la resistencia nominal B sub n está compuesta por 2 términos: la contribución del hormigón, B sub c, y la contribución de las armaduras, en caso en que sea necesario disponer armaduras. Bueno, entonces, primero comentamos, ahora nos vamos a concentrar solamente en la contribución resistente del hormigón, o sea, vamos a estar hablando de B sub c, ¿sí? Entonces, ahora nos reducimos a estudiar B sub c. Entonces, lo primero que hacemos es en corte como viga ancha, o sea, corte en una dirección. Yo volví a repetir el dibujito acá. Entonces, nada más que decir que sabemos cómo se aborda este problema. El único cambio que hay es, bueno, interpretar bien la silueta de dónde está la superficie o sección crítica de falla que vamos a estudiar, a una distancia D de la cara de la columna, o de la cara del ábaco, si es que también tenemos ábaco, y esas son secciones de análisis como secciones críticas. Y lo segundo es que el cortante requerido, el esfuerzo de corte requerido, es integrar el Q sub U, o multiplicarlo, el Q sub U, por esta área tributaria que ya hemos mencionado cómo se hace. Resalté este texto que dice: si se quiere evitar colocar armadura de corte, se deberá cumplir la condición de que la resistencia de diseño no puede ser inferior, claro, que la resistencia requerida. Resistencia de diseño era, recuerden, el valor de la resistencia nominal por el factor de disminución de resistencia. Esto era resistencia nominal, esto en conjunto es resistencia de diseño. Pero en este caso, parece natural que si no queremos poner refuerzos, y recuerden que estamos en losas, donde reforzar con armadura de corte en losas es una verdadera complicación, entonces siempre se recomienda, se puede hacer, como es bastante factible hacerlo, no es tan difícil lograrlo, que la resistencia nominal solamente esté integrada
por el aporte resistente del hormigón. Entonces, si no se quiere colocar armadura, deberá cumplirse esta condición del formato determinístico de la seguridad. Ahora vamos a punzonado, corte en dos direcciones. Vamos a ver solamente en el caso de las losas de hormigón armado. En el texto de referencia, que es el libro del doctor Moller, también está algunas indicaciones para el caso de tener pretensado. Nosotros hemos optado por no abordar el pretensado en entrepisos sin vigas, pero ustedes van a tener por lo menos algún abordaje a esta modalidad de diseño que suele ser la que mayormente se está implementando. Y nosotros, por algunas razones operativas de organización de cátedra, tenemos pensado profundizar algo de pretensado en clases de esta materia, pero no lo hacemos en este caso con el entrepiso. Nos vamos a quedar con el diseño o las bases para un diseño de entrepisos sin vigas de hormigón armado. Entonces, para losas de hormigón armado, ahí están ocurriendo algunas situaciones diferentes a lo que pasa con corte en una dirección. En realidad, en general, lo que nosotros debemos decir es que aquella famosa contribución al corte de 1/6 por la raíz de F'C, BW por D, que era, si ustedes recuerdan, la forma simplificada de establecer B sub C en una viga, corte en una dirección, y esta era una expresión simplificada de una expresión más amplia, que contenía otras influencias, entre ellas la influencia que tiene la flexión superpuesta al corte, y también la influencia de las cuantías de armadura. Bueno, vamos a circunscribirnos a pensar en 1/6 de la raíz de F'C B por D. La tenemos en mente, y lo que vamos a decir acá que cuando tenemos punzonado, o sea, corte en dos direcciones, el comportamiento resistente del hormigón es relativamente más favorable. Esto ocurre porque si ustedes imaginan lo que pasa en el entorno, podemos utilizar esta imagen. No lo evalúen como corte en una dirección. Lo que sucede acá es lo siguiente. En el entorno de esta columna hay acciones en dos direcciones. Hay flexión en esta dirección, hay flexión en esta dirección. Debido a la flexión, las fibras superiores están traccionadas, pero las fibras inferiores están comprimidas. Y ahora hay compresión en las dos direcciones, compresión en estas direcciones. Este efecto de una suerte de confinamiento del hormigón en la parte, desde el medio del entrepiso hacia la parte inferior, parece ser una buena justificación para el comportamiento experimental que se manifiesta, y también el efecto de que, no olvidar que además de los efectos bidimensionales en la dirección del plano de la losa, está la carga que entra por la columna. Entonces acá hay casi un confinamiento tridimensional, ¿no? Tipo hidrostático, ¿no? Y entonces, esto hace que, por ejemplo, una de las expresiones que vamos a desarrollar enseguida, explicar enseguida, en lugar de decir que la contribución resistente es 1/6, le da el doble, porque 2 veces 1/6 es justamente 1/3. Este valor, con el 3 acá abajo en lugar del 6, naturalmente da un valor de aporte resistente mayor. Bueno, pero hay que decir que tiene importancia la relación de lados, de dimensiones de lados que ofrezca la columna. Se define un coeficiente auxiliar de relación de dimensiones de la sección de la columna, C1 sobre C2, siempre así, C1 en la dirección de análisis principal a la flexión, C2 en la dirección transversal,
siempre con C1 mayor que C2. Entonces, de beta C siempre es un numerito mayor que la unidad. Y se dan dos situaciones. Los resultados experimentales dicen que si uno tiene una columna rectangular con C1 en esta dirección y C2 en esta dirección, este es solamente un esquema simplificativo para verlo rápido, C1 mayor que C2, pero no supera el valor de 2, es decir, C1 puede ser 50, C2 40, entonces ese cociente es 5 cuartos, bueno, da 1,25, no supera 2. La columna es rectangular, pero no tan rectangular. Suena bien ese enfático, no tan rectangular. En ese caso, vale esta expresión. Si ahora la columna es muy rectangular, es decir, que se supera esta relación de 2, entonces al valor que antes teníamos de 1/6 raíz de F'C B0D, entonces ahora lo vamos a afectar de un coeficiente de corrección. Acabo de leer B0, y entonces va una aclaración fundamental. En el curso anterior y en la viga de sección rectangular, nosotros teníamos acá el parámetro BW, ancho del nervio, o del alma. B de web BW era de web. Pero ahora, en punzonado, ¿quién es B0? Pues B0 es el perímetro crítico de punzonado, que hemos estado mencionando en los minutos anteriores. Entonces, la superficie sobre la que se hace incidir la tensión tangencial tau sub b, que sería raíz cúbica de cuadrada de F'C, que alude a la resistencia a la tracción, en este caso dividido 3, se multiplica no por la sección transversal de la viga, que era B W por D, sino que ahora se multiplica por el área del perímetro crítico de punzonado. Este es el perímetro, al multiplicar por la altura de la losa, entonces tenemos el área de la superficie crítica de punzonado. Hecha esta aclaración, este B0 aparece acá y aparece acá. ¿Qué es este factor de corrección? Es un factor de corrección por, digámoslo entre nosotros, rectangularización de la columna. No existe esa palabra, la acabamos de inventar. Pero cuanto más rectangular, los efectos favorables de ese confinamiento al que estuvimos aludiendo se van diluyendo. Y eso lo logran a través del coeficiente beta C. Ahora, beta C daría mayor que 2, supongamos que daría 3. Entonces este beta C en este denominador, hacer 2/3, eso es menor que la unidad, 1 más 2/3 es menor que 2. Y entonces, con eso vamos penalizando a la resistencia que aporta el hormigón. Estas expresiones son continuas en realidad, porque si beta C lo hacemos igual a 2, arrancamos con 2 desde beta C igual a 2 en adelante, este numerito se vuelve 2 sobre 2 igual a 1, 1 más 1, 2, 2 sobre 6, y estamos en la expresión 1122. Cuando empieza a crecer beta C, como acabamos de ver, supongamos que la relación es de 4, que este lado es de 20 y estos son 80 centímetros. 80 centímetros, 2 sobre 4, 1 medio, 0,5, este numerito es 1,5, y entonces 1,5 sobre 6 ya no da 1 sobre 3, sino 1 sobre 4, por ejemplo. Bueno, tenemos dos expresiones que van a depender de el grado de rectangularidad que tenga la columna. Y todo resaltado con este color rojo, esto está de acuerdo con pruebas de laboratorio de estructuras, resultados experimentales. Bueno, otra manera de considerar los efectos de la ubicación de la columna. Si la columna es interior,
si la columna es de borde o de rincón o de esquina. Entonces ha sido contemplado, después de hacer los estudios experimentales, mediante otros ensayos se nota que también, en función de la posición de la columna, la resistencia que aporta el hormigón se ve disminuida o mejorada. Entonces aparecen ahora dos términos nuevos. En primer lugar, raíz de F'C, B0 por D ahora empieza a ser dividida por 12. Arrancamos con la mitad de un sexto, ¿sí? Mejor dicho, 1 sobre 12 es en realidad la mitad de aporte que el 1/6 que teníamos antes en corte en una dirección. Pero este término tiene dos componentes. Un coeficiente alfa S y aparece la relación que en forma directa es el espesor sobre el perímetro crítico. Pero que yo apreciaría que ustedes bajen el parámetro D del numerador a debajo de B0, o sea, B0 sobre D, que es equivalente a mandar a D al numerador. Porque si voy a mencionar quién es B0 sobre D, B0 sobre D es una relación entre el tamaño del perímetro crítico y el espesor de la losa. Y han encontrado los investigadores que la relación entre el tamaño que tenga el perímetro crítico, que depende, por ejemplo, de las dimensiones de la columna, según lo que ya sabemos, puede ser mayor o menor, en relación con el espesor de la losa, juega su papel, juega su rol. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un perímetro crítico pequeño y un espesor de losa grande, pequeño B0 y este D mirando acá abajo grande, este numerito B0 sobre D se vuelve pequeño, aumentando el tamaño de toda esta fracción. Con lo cual este numerito se vuelve grande, haciendo grande el valor de, más grande el valor de B sub C. En sentido contrario, tenemos un importante perímetro crítico, pero tenemos un espesor de losa, voy a exagerar, lo ponemos acá abajo, tan finito, tan pequeño, que hace que la relación entre el perímetro crítico dividido casi una lámina, bueno, eso incrementa el valor de este denominador, haciendo que toda la fracción sea menor, repercutiendo en que la contribución resistente del hormigón sea menor. Bueno, esa es la explicación de esta nueva expresión, donde todavía no contamos quién es alfa S. Y bueno, alfa S trata de ponderar si la columna es interior. Alfa S vale directamente 40, porque tiene 4 lados contribuyendo al perímetro crítico. Si la columna es de borde, como hay solamente 3 lados, alfa S vuelve 30, y si es de rincón, 20. 4, 3 y 2 lados aportantes a la resistencia al punzonado. Bueno, tenemos, vuelvo para atrás un poquito, tenemos 3 expresiones, 1122, 1123, 1124. Entonces, desde el punto de vista operativo y para no perder más tiempo, a los fines prácticos, cuando uno quiere evaluar contribución resistente del hormigón a punzonado, se evalúan las 3 expresiones, directamente evaluamos las 3 expresiones, se supone que tenemos todos los datos, porque estos ya son provenientes del prediseño, del predimensionado, no hay ningún dato que nos falte acá, evaluamos los 3, ¿cuál aplicamos? El menor de los 3 resultantes. Entonces, adoptamos la que entrega el menor valor de resistencia al punzonado aportado solamente por el hormigón. Bueno, estas imágenes que están acá, ustedes las podrían hacer con captura de pantalla y yo dejarlas unos instantes para que si repiten la grabación
No son más que imágenes que están en el mismo, provienen del mismo PowerPoint que en su origen nos suministró el doctor Moller, y que nosotros las pasamos de largo porque es el caso de pretensado. De todas maneras, está todo transcrito, esto proviene del libro del doctor Moller, así que cuando tengan necesidad de implementar alguna evaluación en que intervenga hormigón pretensado, aquí hay información como para empezar a trabajar en el tema. Son solamente esas dos diapositivas. Y entonces, quiero resaltar en esta diapositiva esto que está en rojo, que igual que en el caso de corte por acción de viga, o corte en una dirección, en el entrepiso sin vigas, para no colocar refuerzo de corte, haremos cumplir que phi solo por este BC que acabamos de calcular no sea inferior al corte requerido. Y el corte requerido, ya sabemos, se calcula tanto para hormigón armado como para losa pretensada, de la manera que ya hemos indicado, descontando el área en que la carga entra directamente a la columna, que es justamente el área al interior del perímetro crítico. Entramos a considerar las diferentes alternativas o variantes que tenemos para reforzar contrapunzonado. Ahora ya estamos estrictamente en punzonado, o sea, estamos en el entorno de la columna y necesitamos generar refuerzos porque no nos alcanza con B sub C. Tenemos que generar un B sub S, para que sumados me dan el B sub N de corte, en este caso corte en dos direcciones. Bueno, aparecen una diversidad de alternativas. Las que aparecen en esta primera diapositiva son dos, una denominada de conectores de corte y la otra de barras dobladas. Dos alternativas, de las cuales la primera de ellas nosotros no las vamos a detallar en sus posibilidades de cálculo, porque en realidad son algo atípicas, ¿no? Algo exóticas entre la práctica criolla, a ver, digamos, rioplatense, sur de América Latina, y es muy típica o proveniente de soluciones que se implementan más habitualmente en el hemisferio norte. En cambio, la que he resaltado con rojo son de las que sí nosotros estamos más acostumbrados a poder disponer de ellas. La disposición con barras dobladas es con barras de armadura, las mismas que usamos como armadura de hormigón armado o armadura pasiva en los casos de pretensado. Barras ADN 420 para nosotros. Las vamos a considerar enseguida, sí, porque vamos a ver cómo diseñar B sub S. El aporte de este diseño son unos caballetes, aparentemente, llamémosle caballetes, o barritas dobladas de corta extensión a ambos lados de la columna y dispuestas en las dos direcciones. Estas líneas de trazo simulan 1, 2, 3 caballetes, 1, 2, 3 caballetes en la otra dirección. Y acá se nota la impronta de la sección de una columna, un hecho interesante de destacar, porque después que colocamos armaduras pasantes, esto ocurre también en los otros entrepisos, tenemos que examinar la posibilidad de poder colar hormigón al interior de estos espacios. Esta es una vista en planta. Tenemos que poder permitir que el hormigón pase a la columna, porque lo que, como decíamos ayer, habitualmente hacemos es construcción en una sola etapa. Construcción en una sola etapa. Cabe también la posibilidad de que primero construyamos solo las columnas, en cuyo caso no habría mayores inconvenientes, y en segunda etapa hormigonemos la losa. En lo que sigue vamos a mirar de qué se tratan los conectores de corte. En realidad son unos refuerzos en las dos direcciones principales, pasan sobre la impronta de la columna, y estos refuerzos están construidos en general a base de perfiles laminados soldados. Entonces, para no explicarlo tanto, tenemos algunas
imágenes que muestran cómo disponer conectores de corte. Este es un caso que anda bien, por lo que se ve, en situaciones de construcciones mixtas que no son acostumbradas en el Río de la Plata, en nuestra zona América del Sur, porque son columnas metálicas con entrepisos de hormigón. ¿Ven? Acá ustedes ven bien la columna y a los costados de la columna y todo mediante soldaduras, estos perfiles en U, perfiles U expuestos y vinculados con una serie de barras de arriostramiento para que todo este conjunto pueda ser preparado en taller, presentado sobre el tablero y solamente vinculado a la columna, en este caso. Otra imagen de conectores de corte, sí, digo bien, donde se ven soluciones similares, unas barras soldadas o el propio estribo cerrado, conectado para darle a todo este conjunto un poco más de rigidez operativa, constructiva quiero decir, y acá se nota bastante bien algo que llama la atención en esta imagen. Acá hay columna de hormigón armado, claramente, y acá hay una columna metálica. Bueno, una singularidad que vaya a saber cómo se puede llegar a explicar. Conectores de corte, pero en general, de nuevo, con otras configuraciones, perfiles C soldados, ¿no? Acá lo que se ve es, de nuevo, que en planta la columna es metálica. Este es un perfil doble T de alas anchas. Bueno, otra solución, otra alternativa, no he visto usar nunca y no he escuchado que comenten que se utilice, eventualmente algún antiguo relato, de un tipo de soluciones con unas suertes de anillos o collares alrededor de la columna, donde la losa se apoya sobre el collar. La losa viene con unos huecos y entonces tiene el hueco de la columna, se fabrica al pie 3, 4 plantas, se elevan las losas y se sueldan estas collares y luego la losa premoldeada asienta directamente sobre estos elementos. Soluciones muy exóticas, muy extrañas, las pasamos de largo. Resaltado en rojo la otra solución que tenemos disponible de acuerdo con nuestra cultura de hormigón armado, hormigón más acero en barras. Vigas integrales con estribos verticales. Estos dibujitos que están muy tomados en el reglamento SIRSOC son bastante, invitan a la confusión. En rigor de verdad lo que uno quiere decir es lo siguiente: estas líneas de trazos están queriendo decir no que la armadura es discontinua, sino que son barras longitudinales en planta. Barras longitudinales. ¿Cuántas? 4 barritas. En corte son esas 4 barritas que en punta vemos ahí adentro y que tratan de configurar una suerte de armadura constructiva, como si fueran perchas, en torno de las cuales sí armamos estribos cerrados, ¿no? Estribos de cerrado, que son los que con sus ramas van a tomar el corte producido. Y entonces también cuando aparecen estos dibujitos así todos discontinuos, a mí por lo menos, siempre me han llamado a la confusión. En realidad no son más que unos canastos, unos armazones de barras longitudinales y estribos, que se disponen directamente en las 2 direcciones principales sobre los ejes entre columnas. El pasaje de hormigón a la columna, si hubiese que hormigonar todo en una sola etapa, no es mayor inconveniente, salvo que tengamos la necesidad de poner más ramas y por lo tanto aparecerán algunas barras perchas adicionales por acá, y entonces ahí se puede ir congestionando la armadura.
Y la última alternativa que tenemos es una que, bueno, podría llegar a ser implementable, y que son los denominados pasadores de corte. En la planta vemos la columna y vemos la disposición de nuevo en las dos direcciones, simulando que esto es una disposición en una viga. Acá recuerden que es el tablero con las armaduras de losa que están todas pasando por acá. En el corte, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos una planchuela, y la planchuela tiene este espesor que vemos acá, la planchuela en planta. Los redondelitos son los pernos o pasadores de corte, que para poder ser anclados, primero están soldados en la parte inferior a la planchuela, con lo cual tiene el anclaje suficiente en la parte inferior. Y en la parte superior tienen unas cabezas ampliadas, que cuando cada uno de estos pasadores es traccionado por la acción del corte, el anclaje, o por lo menos se da a través de estas cabezas ensanchadas. Entonces no hay ángulos doblados como en el caso, barras dobladas, como el estribo doblado, cerrado, que vemos acá en este caso, sino que el anclaje en la parte superior, para poder tomar esas tracciones, se da con esas protuberancias. No sé si hay alguna imagen más adelante. Bueno, si encuentro, me parece que había visto una imagen. De todas maneras, no es solución de las habituales, pero ustedes van a ver que sí permite que yo pueda hacer que el corte, que es bidireccional, y en torno de la columna es en realidad en casi todas las direcciones, nosotros reforzamos las direcciones principales, pero esta solución admite que algunas de estas tiras puedan ser colocadas en forma diagonal. Acá para acá. Y entonces estamos generando en torno de la columna una distribución radial del refuerzo de corte. Bueno, en esta imagen se muestran las dificultades que genera el tener que poner estribos en losas. Esto sería un estribo de varias ramas, 1, 2, 3, 4 en este caso, al que hay que disponerle en general armaduras constructivas para poder armar esto. Acá se alcanza a ver lo que pasa alrededor de una columna, está medio escondida ahí adentro. Ustedes lo que ven acá son vainas de pretensado, que como ya pueden intuir, necesariamente tienen que pasar por la zona de tracciones provistas por la acción mecánica de las cargas. Entonces esta zona es la que va a estar precomprimida sobre un apoyo de continuidad y además armaduras pasivas. Bueno, lo que se resalta acá es que acá sí se resuelve con armadura de estribos, con estribos. Y donde es posible que acontezcan estribos de varias ramas, entonces aparecen barras constructivas para montaje, y acá entre esto y esto se monta un estribito cerrado, y entre esto y esto se monta el otro estribo cerrado. Entonces tenemos 4 ramas de estribos. Lógicamente, ese refuerzo es en la dirección principal sobre el eje entre columnas, dirección L1, y también en la dirección L2 sobre el eje entre columnas. Bien, esta parte también la pasamos de larguito, está coloreada así, y ustedes en el texto lo van a tener como la parte que permite hacer el diseño en realidad de estos elementos metálicos, ¿no? De los elementos. ¿Sí, Daniel? Sí, Mario. 5 minutos. Gracias. Bueno, pasamos de largo esto, y entonces vamos a ver el comportamiento con barras dobladas, vamos a ver si lo podemos hacer relativamente rápido. Cuando ponemos refuerzo con barras dobladas, la barra debe pasar exactamente por la sección crítica. Esta vertical, el doblez de la barra, tiene que pasar
justamente por la sección crítica de punzonado. Es decir, a D sobre 2 de la cara de la columna. En este caso, se especifica que la resistencia nominal tiene un límite. Se calcula con estos parámetros ya conocidos. Acá está el aporte de la calidad del hormigón y acá está el aporte de la geometría. B0 que depende del espesor, pero también de las dimensiones de la columna, según ya hemos visto, y del espesor de la losa. Y no podemos superar nunca un medio. Y no podemos superar nunca un medio. Bueno, como estamos en fisuración diagonal, también se le impone un límite, en este caso, a la contribución de B sub C. En este caso, como estamos analizando estas diagonales principales, de las direcciones principales, aquel valor es el valor de 1/3. Para un caso en que reforcemos de esta manera, bajamos al valor de 1/6. ¿Sí? Y no a 1/3, como hemos mencionado antes. 1/3 era si solamente lo íbamos a resistir con hormigón. Y íbamos a no colocar armadura de corte, armadura de refuerzo. Bueno, en este caso, ya sabemos que hay un límite para B sub n, pero ¿cómo obtengo el B sub n necesario? Bueno, de simplemente haber obtenido B sub u sobre phi. Phi siempre es, en corte, 0,75. Entonces, esto es calculable y entonces ya sabemos qué Bn necesitamos. Chequeamos que no se supere este valor y después sabemos que Bn está compuesto de los dos términos, el aporte resistente por el hormigón y por las armaduras. De esta expresión es de donde vamos a despejar cuánta necesidad de corte debemos, se dice, cuánto corte debo levantar, expresión entre comillas, ¿no? Cuánto corte debo resistir con armadura, en este caso de barritas dobladas. Y ahora nos queda solamente dimensionar la barra doblada. Entonces, este B sub S es la componente vertical del corte, es la componente que está en la misma dirección que B sub u, pero nosotros tenemos que la contribución que ofrece esta barrita es la sección de la barra y de todas las barras multiplicado por Fi. Repito, el aporte de la barra es A sub B por Fi. Y entonces, lo que nosotros hacemos es que a esa componente en diagonal le vamos a equilibrar su componente vertical con esta demanda B sub S, y entonces de esta expresión donde igualamos B sub S con A sub B por Fi por seno de alfa, y alfa es el ángulo de inclinación del caballete, 45 grados, de esta expresión despejamos qué necesidad de sección de armadura debemos proveer. Repito, B sub S se calculó recién, esto es calidad del acero, esto es dato. Tenemos cómo calcular la armadura. Y ahora también, a la armadura le imponemos una condición. A la contribución de la armadura no podemos permitir que supere 1/4 de esta expresión ya conocida. Bueno, ¿esto de dónde proviene? De una disposición reglamentaria que capaz que ustedes recuerden, que se decía que armadura de corte constituida por solo una barra doblada, o un grupo de barras, pero todas dobladas con el mismo ángulo a la misma distancia del apoyo, no podía superar el B sub S la contribución de 1/4. Y eso es claro porque aquí estamos colocando este tipo de barras a esta distancia.